De todos los países de América Latina y el Caribe, que son muchos países, el quinto que menos impuestos cobra, bueno, lo voy a cambiar, el quinto cuyos ingresos fiscales sean los menores como porcentaje del PIB es México. Solamente es menor la recaudación tributaria que el de México, la de estas potencias económicas. Guatemala. República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Panamá. Panamá, bueno, tiene el canal de Panamá y tiene paraíso fiscal y tal vez no necesita cobrar impuestos porque le llega mucha lana, pero esta situación, ¿cuántos presidentes de México no han entendido que necesitamos una verdadera reforma fiscal, José Luis? Pues mira, Y les da pavor pensarlo y pronunciarlo. hay un principio anglosajón, que lo voy a decir en inglés, de no taxation without representation. No puede haber tributos sin representación. Porque es si cuando no te representa el Congreso no te pueden cobrar. Y si no pagas impuestos... Y es ¿con qué cuando la derecho clase quieres que te gobernante se represente? pone a prueba frente a su electorado. Es cuando le da la cara y le dice, oye, necesito más dinero. Bueno, uno de las maneras de compararnos es como estamos en este club de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OCDE, es de los países de la OCDE, cuál es la base tributaria medida como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, que se tiene, y en este club de la OCDE, el promedio anda en 34,5% por ahí. Entonces, resulta que la semana pasada, Eduardo, la OCDE acaba de presentar en su versión en inglés su estudio sobre la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe. Y bueno, los datos son muy, muy interesantes. Hombre. Para empezar, en América Latina y el Caribe, el promedio que se tiene es de 21.7 puntos del PIB de recaudación tributaria, que está, digamos, a 12.4 puntos de distancia del promedio de la OCDE, de estos 34.7 que yo mencionaba. Entonces, parecería que el promedio está distante, pero pues es un promedio bastante alto comparado con México. México es el 17% de números redondos. En México es menos del 17%. Y esto incluye la recaudación vía Seguro Social y todo, ¿no? Es Sí. correcto. O sea, no solamente los impuestos. Es Te- correcto. Te suman lo que es el Seguro Social, que es un diablo de Suman dinero. impuestos, productos, derechos y aprovechamientos que conforman ese servicios, 17%, ¿no? Entonces, una primera conclusión es que México está muy distante, no solo del promedio de América Latina y el Caribe, sino que México está muy distante, está a 5 puntos porcentuales del promedio de América Latina y el Caribe, y México está a 17.4 puntos porcentuales del promedio de la OCDE. Esto significa que si México fuera, digamos, como Brasil, porque en América Latina el país que más recauda es Brasil, y 33,5%. y Brasil tiene un casi el 33,5%. promedio del OCDE. Exacto, Casi el promedio de países europeos. México tendría que duplicar Duplicar. su recaudación medido como proporción del Producto Interno Bruto. Pues eso hubiera sido parte de una buena cuarta transformación, ¿no? Digo, Mira, porque tú no puedes hacer una cuarta transformación a medias, A medias porque solo das y no recaudas. además. tú comentabas de cuántos presidentes, bueno, han sido del PAN, ha sido del PRI, inclusive la última Convención Nacional Hacendaria para revisar ingreso-gasto la hizo Vicente Fox. Ha habido intentos históricos, pero la realidad de las cosas es que México no le damos al gobierno los suficientes recursos para desahogar las responsabilidades de gasto. Y porque Explico. siempre ha habido la idea de que se lo roban. Así es. Todos los mexicanos no estamos muy contentos con los impuestos que pagamos porque no los vemos. Así es. Y quienes no lo ven generalmente es la gente de las clases medias para arriba, Correcto. que son los que más pagan impuestos, además, ¿me entiendes? Además. Entonces todo se va, y no estoy en contra de ello, se va a los programas de asistencia social, etcétera, y le da mucho a gente que no paga muchos impuestos. Está bien, es redistribuir el ingreso. Pero la gente que paga y paga más dice, ¿dónde?
Calles con baches, inseguridad, policías corruptos. Ahora le van a quitar dinero al Poder Judicial para que haya menos jueces. No, está re bien. Mira, la realidad de las cosas es que si tú ves las responsabilidades constitucionales de impartición de justicia, administración de justicia, representación en el concurso de las naciones, salud, educación, etcétera, pues los 17 puntos porcentuales que estamos Ahí se tributando notan. son muy poquitos. Son muy poquitos en comparación con cualquier país. Y no cabe duda que el último intento de esta reforma hacendaria de ingreso y gasto era precisamente para romper esta dicotomía de que no se quiere tributar más si no se sabe en qué se gastaría. Entonces, en esta Convención Nacional Hacendaria se dijo, bueno, si recaudamos más en esto, lo gastaríamos en esto. ¿En qué año fue esto? 2002. No nos ha pasado 21 años. 21 México es un país místico, mitológico, donde las cosas se ven por milenios. Realidades alternas. Ya, los sexenios ya no son por milenios, digo. Esto es ridículo, ¿eh? Bueno, ¿Qué se debe hacer? A ver. mira, en América Latina ha habido un esfuerzo muy importante de qué distancia tenemos respecto al promedio en América Latina y el Caribe respecto a la OCDE. Y el esfuerzo más importante fue del 2000 al 2011, pero del 2011 para acá, la distancia promedio de América Latina y el Caribe contra la OCDE es de 13 puntos porcentuales. Entonces, ha habido un estancamiento. Sin embargo, después del COVID, con el repunte económico del COVID, sí se ha notado una ligera mejoría en la recaudación fiscal en América Latina y el Caribe, pero es menos de un punto Y porcentual. en México porque han apretado las tuercas y ya no dan exenciones. A un etcétera, grupo de etcétera. empresas. Pero- no es una Hay generalidad. áreas de oportunidad. A ver, por la ejemplo. pregunta, ¿qué hay que hacer? Hay gente que dice que deberíamos subir el IVA al 20, el impuesto sobre la renta al 20 y cancelar todas las deducciones. Tú ganas 100 pesos, si compras algo, sabes que va el 20% y al fisco le tienes que dar 20, quedan 80 y de esos 80 ya verás cómo los gastas. Esa no es una mala propuesta. Es una propuesta... Yo creo que el IVA tiene que incrementarse, en mi Definitivo. opinión personal, y el impuesto sobre la renta debe disminuir un poco. Ahorita está, digamos, en 35%. 35. No que sé es de si los 20 más altos, ¿eh? No Es sé si 20 altísimo. sea demasiado, pero digamos por lo menos 25, que ya había habido históricamente una escalatoria, pues de poco en Hacia la baja, poco porque hacia la baja. En una época de López pero- Portillo el pero impuesto se cambió. era hasta el 55% Sí. el impuesto de la renta, acuérdate, Exactamente. hasta que fue bajando. Pero se debería bajar el impuesto de la renta y no más dejar ciertos productos muy básicos exentos. Y la otra Y cosa hasta es ahí. Pero aquí, subirlas. todo lo que es un alimento no procesado, lo que sea, está exento. Así es. ¿Cuál es rico? Te compras Otra tu de las guachinanguito alternativas- carísimo, está exento. Otra de las alternativas es grabar las externalidades, ¿Qué es eso? todo lo que le hace daño al medio ambiente, grabarlo. Y hoy en día en México solo estamos grabando menos del 1 punto del PIB, cuando el promedio de la OCDE es de 2 puntos del PIB. Son un estos poquito menos. impuestos que le inventaron para los refrescos y para el tabaco. Impuestos sobre productos... Esos se llaman impuestos al pecado. Ok, impuestos al pecado, que Sobre todo- supuestamente se deben utilizar para que hubiera grandes campañas en contra del tabaquismo, en contra del alcoholismo, Y para- tratamientos Y alcohólicos. para que el sistema adictos público al gratuito tabasco. se dé tratamiento a los enfermos. ¿Sabes dónde acabó esto? En Tabasco, Sí, claro. en la la refinería, refinería. o en Chiapas, ¿no? En la península con el Tren Maya, en el Transpacífico, o en el AIFA. Porque también a los carbohidratos les pusieron un impuesto similar. Sí, claro. ¿Y dónde están los resultados? Pero todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, digamos, son de las recomendaciones internacionales. Que Ahí está bastante podríamos bien. subir otro punto del PIB Sí. si nos vamos al promedio de la, Fijo, de- pero, de la OCDE. pero para llegar al 34 nos falta. Muchísimo. No, pues nos ¿Dónde faltan hablar? 17 puntos porcentuales. Muchísimo. Y esto nomás se va a hacer con decisión política Así por es. un presidente que tenga el valor y el control del Congreso para poder... No, mira, y decir. cuando tú haces todo deducible, que era una de las propuestas que tú hacías hace un momento, cuando tú haces todo deducible, todos pedimos factura Pues sí. y todo el mundo tiene que tributar. Bueno, pides factura para lo que es deducible, para lo que no es deducible, Pues ni te molestes. no, te dice como factura o sin factura, Efectivo. joven. Entonces dice, sin factura, ¿cuánto? Pues menos el IVA. Ah, pues órale. No, es que hay una bola de trampas. Sí, claro. Es muy nos volvemos tramposos porque el sistema te hace tramposo. Porque Te lleva. a nadie le gusta Te tener lleva. como socio a un gobierno inepto,
a un gobierno lleno de corrupción, a un gobierno que decide las cosas sin realmente consultarle a nadie. Claro, se le consulta a la soberanía popular, que es el Congreso, ¿no? Pero El populismo fiscal es mucho más fácil de administrar. Y el otro pecado que nos ha permitido no discutir tanto es el tema del petróleo históricamente. La Pero recaudación ahorita ya vía no. Pemex era tan fuerte que nos permitía ignorar la base tributaria nacional y lucrar mucho de los derechos que se le cobran a Pemex por la explotación petrolera. Pero se acabó acabando el sexenio No, de bueno, Fox, ya para ¿no? el próximo ejercicio bajó la tributación de Pemex también al fisco nacional. No, y a ver cómo paga la deuda Pemex Bueno, y el gobierno lo federal el comentamos aquí. sexenio que entra. Y ¿no? hay un déficit primario, que es la diferencia ingreso-gasto antes del pago de la deuda, y eso preocupa estructuralmente de una manera muy seria. Bueno, yo a mucha gente le digo, a ver, no te preocupes tanto, porque si México es un genio, es para renegociar la deuda. ¿Sí o no? Entonces, de cuando ya esté por tronar el asunto, México anunciará que renegoció con el Fondo Monetario Internacional, con sus acreedores internacionales, y en muy buenas condiciones y plazos. Porque siempre Y nos otros dicen lo 20 mismo, años ¿no? más de patear la Y lata. otros 20 años en donde cada vez debemos más. Sí, nada más que cada vez más tenemos más deuda interna que externa. ¿Sí? Que también es un Es un problema. terrible. Vamos a los mensajes, regresamos.